Vamos a sumar a este debate a Iván Carrino, que es economista, y a Gabriel Solano, que es diputado de la ciudad por el Frente de Izquierda. Gracias por venir. ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Cómo recibieron estas cifras? Ayer Mauricio Macri comunicando los números y el discurso también. No, yo te diría que obviamente son buenas noticias, ¿no? Me parece que realmente si uno ve el número es escandaloso, pero el avance es una buena noticia. Lo que pasa es que venimos de niveles de pobreza más altos, entonces claramente es una buena noticia, uno tiene que mirar la tendencia. El número es escandaloso porque Argentina, 1 de cada 4 personas es pobre de acuerdo a esta medición, y en países que funcionan como la gente y que se han desarrollado y que son ricos, estos números no suben del 4%, entonces claramente hay una cuestión ahí. Ahora, en términos de la tendencia, la pobreza baja y este es un dato de caída de la pobreza que, para complementarlo un poco, es compatible con otro dato que veníamos viendo a lo largo de 2017, que son una recuperación en el empleo, bueno, lo que estaban comentando, una recuperación en el empleo, una recuperación de la actividad económica y salarios que han crecido por encima de la inflación y por encima de la canasta básica. Entonces, es esperable, es un buen dato. El desafío, por supuesto, es que esto se mantenga en el largo plazo y que sigamos viendo año tras año una caída de la pobreza como debería pasar, como tiene que ser, ¿no? Diputado. Tengo un punto de vista distinto. Sí, lo veíamos con las bueno, obviamente, primero creo que son números viejos. Esto importa marcarlo. El 25,7, o sea, claro que es escandaloso, 10 millones de personas, más de 10 millones de personas bajo niveles de pobreza. Incluso hay que discutir, nosotros hablábamos con Iván fuera de cámara, por qué la canasta son 17.000 pesos. ¿Cuánto se contabiliza para vivienda? Discutámoslo. Porque se contabiliza a niveles muy bajos para dejar de ser pobre, muy bajos. En la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Estadística y Censo contabiliza 4.000 pesos para alquiler, para no ser pobre. Bueno, pero vayan a alquilar por 4.000 pesos a la Ciudad de Buenos Aires y avísenme y vamos todos a alquilar ese lugar. Es decir que es una manipulación en el sentido que si uno realmente da una canasta de otro tipo, la pobreza sería muchísimo más alta en el país, muchísimo más alta. Esto es un punto de partida importante y vos decías recién los adultos de tercera edad, me pareció interesante tu reflexión, pero tengamos en cuenta que la Defensoría de la Tercera Edad mide la canasta básica en 17.000 pesos. Y acá se dice que si uno gana ya 5.000 pesos, una persona dejó de ser pobre. Lógico, ser pobre, los requisitos que se piden son elementales, pero un jubilado de la ciudad que tiene que pagar una expensa de 3.000 pesos, ya prácticamente se gastó el 60% de esos 5.000 pesos. Con lo cual la pobreza, si uno contabiliza la riqueza creada por la sociedad y la que tenía que adquirirse, es mucho más alta de lo que se mide. Pero volviendo al punto de partida, ¿por qué es viejo? Este 25,7 está desagregado de la estadística del INDEC. El primer trimestre del segundo semestre, es decir, el de las elecciones, o casualidad, es de 25%. Y el segundo trimestre del segundo semestre, es decir, octubre, noviembre y diciembre, sube a 26,4 ya. Ya a fin de año totaliza ese 25 y el 26,4, un 25,7. Un impacto fuerte de un diciembre con una inflación fuerte. Lógico, claro. Una inflación muy fuerte de diciembre, con tarifazos y con la devaluación, que impactó mucho más todavía en enero y en febrero, y ya sabemos, como acá se decía en la presentación, que la canasta básica, tanto la que se utiliza para medir la indigencia como que la se utiliza para medir la pobreza, está creciendo por encima de la inflación y por encima de los salarios. A ver, ahí... Y solamente digo, ya te digo, si uno proyecta enero, febrero, marzo y abril, vamos a tener una inflación de del 8,5 aproximadamente, anualizado estamos por arriba del 25, con paritarias que se están firmando en el 15%. Entonces, ¿cómo fue la época macrista? En el año 2016, con la devaluación tan fuerte de comienzo de año, se perdieron 10 puntos de salario. Hubo una pequeña recuperación en el 2017 y ahora vamos a una nueva pérdida de salario y jubilaciones entre 8 y 10 puntos. Por lo tanto, esto que acá se ha festejado, estos 10 millones que festejó ayer el presidente de pobres, ya tenemos que a fin de diciembre es mayor. Han festejado 10 millones de pobres. Bueno, acá se dijo, estaban entusiasmados. 2 millones menos de pobres. No, estaban entusiasmados cuando se sabe, ellos tienen los números sobre la mesa, que la inflación de diciembre, enero, febrero... A mí me parece un escándalo. Enero y febrero... Déjame te digo una cosa, me parece un escándalo la cantidad de pobres. No creo que nadie festeje 10 millones de pobres. Pero si vos no... No, pero ¿me escuchás lo que te digo? Sí, no te digo. Creo que festejen 10 millones ¿Sabes por qué te tengo que decir? Festejan la supuesta baja. Después pongamos en duda todo, comparto mucho de lo que decís, ¿eh? Es una ironía, ¿sabes por qué? Decir que festejan 10 millones de pobres me parece un golpe. ¿Sabes por qué es una ironía? Porque si vos la ¿Vos escuchaste lo que te dije? Yo te escuché. Me parece que es un golpe bajo decir que festejan 10 millones de pobres. Es un golpe bajo, pero ¿sabes por qué lo uso? A ver. Porque pasa lo siguiente, si vos a los jubilados
entre mes de septiembre del año pasado y junio de este año, van a recibir como aumento solamente 5 puntos, 5,3, y le sacaste con una reforma previsional de diciembre la mitad de ese aumento, porque tienen que haber cobrado el doble en marzo, con una inflación que vos tomás de septiembre a junio, va a triplicar prácticamente lo que se dio a Eso está mal. Es un gobierno que está mal, confiscando a los jubilados. Entre septiembre y junio va a ser 5% pero del aumento que recibieron. después el jubilado se le actualiza el haber por la inflación pasada, entonces lo vas a compensar. Si tuviste una mayor inflación en el primer semestre, la vas a compensar en el segundo. Solamente 5%. Pero eso tenés que tenerlo en cuenta. Porque vos convenís en que hay problemas que son estructurales de la Argentina, que vienen de muchísimo tiempo y que cuesta resolverlos. O sea, vos ves en los anuncios de ayer una mejora en la pobreza y en la indigencia, digamos, un motivo como para festejar una reducción en un número escandaloso y estamos todos de acuerdo. Pero la estructura que vos comparto con vos, que esto se mantiene, se ha profundizado. Acá se dijo, y comparto lo que la estadística que se dio, que creció el trabajo precario, en negro, no registrado, y ha crecido porque se destruyó en este periodo empleo industrial. 70.000 empleos industriales menos, que todo el mundo sabe, es el empleo en general mejor remunerado. Y el gobierno, ¿qué tiene como doctrina casi oficial? Hay que ser emprendedor. El emprendedor es el monotributista que le pagan 2 mangos y muchas veces es trabajo bajo relación de dependencia que está oculto para evitar pagar cargas patronales. Sobre el tema del monotributista, que también lo mencionabas vos, ¿no? Porque a veces es como que el monotributista, pobre monotributista. Yo te digo, las categorías de monotributo van desde ingresos de 100.000 pesos al año, es decir, menos de 10.000 pesos por mes, hasta 1.200.000. Entonces, no todos los monotributistas son gente a la que le pagan 2 mangos, por lo menos precisemos algunas cosas. Otra cuestión es de la que decía Gabriel. Bueno, como la inflación es muy alta en este primer trimestre del año, entonces estos números probablemente se reviertan. No voy a discutir eso, es probable que si de repente sube la canasta más de la que suben los salarios, va a haber un problema. Ya se conoció ayer el dato de que los salarios perdieron con la inflación en enero. Te quedan todavía 3 meses del primer semestre, por eso hay que ver, pero está bien, o sea, estos números pueden, digamos, ir así y después seguir bajando, ojalá que sigan bajando. Ahora, el punto es que tenemos que ponernos de acuerdo en que el problema es la inflación en Argentina, porque si la inflación te come el salario, entonces va a tener un problema y va a tener más pobres. Pero después resulta que cuando alguien quiere bajar la inflación, subiendo la tasa de interés, como se tiene que hacer, porque la única manera de bajar la inflación es con una política monetaria que la baje, empezamos, no, que esto destruye la industria, que no podemos crecer, que son todos datos falsos, porque como verán, cuando el año pasado bajó la inflación del 40 al 25, la economía creció, bajó el desempleo y encima, digamos, como corolario tuviste una baja de la pobreza. Entonces, bueno, después nos podemos poner a discutir. Bueno, está bien medida, está vara, está mal, qué sé yo, incluye tal cosa, incluye tal otra. Lo importante es que sea comparable en el tiempo. Y el dato relevante de esto es que quienes hicieron comparable en el tiempo esta serie, porque claramente no se podían comparar con el INDEC, y tampoco podés comparar este dato con el que hacía la UCA, porque las metodologías son distintas, pero hay algunos analistas y académicos que han buscado hacer esto homogéneo. Este dato de pobreza de 25,7, que puede ser escandaloso, es el más bajo de los últimos 15 años, es el más bajo de toda la época populista que decía que venía a ayudar a los pobres. Y entre 2011 y 2016, el populismo lo que hizo fue multiplicarlos a los pobres. El informe de Sedlas. Sí, el informe de Sedlas, el informe de Strengar, el informe de Rosada. ¿Cómo se llega? ¿Con qué fórmula? Si es precario, no es precario, si es sostenible en el tiempo. El número del INDEC hoy, yo creo que es totalmente confiable. Digamos, mira, pero perdóname, te hago un comentario. De repente yo pongo en Twitter, muchachos, la pobreza está en tal nivel. Y un montón de ignotos tuiteros que ni siquiera ponen su nombre y dicen, no, pero vos no salís a la calle. Pero flaco, ¿qué estamos comparando? El INDEC es una cosa. Y vos me decís que tu percepción por hacer 3 cuadras en la calle, ahora resulta que le ganan de INDEC. Digo, de repente acá se cuestiona todo, ¿no? No, pero por eso. Estamos discutiendo. A ver, yo no niego que las estadísticas que se dieron sean reales. No estoy negando eso. Digo solamente lo siguiente. Ya en diciembre era 26,4, según el INDEC. Ya no 25,7, ya en diciembre. Y como se conoció ahora que en enero los salarios perdieron con la inflación y en febrero es lo mismo, porque la situación no se modificó. Sí, la inflación mayorista fue peor que la de enero. Peor. Entonces yo quiero decir que son números viejos y si ya era 26,4 en diciembre, tenemos todos los motivos para pensar que en la actualidad, estamos discutiendo a fin de marzo, es más alto porque la inflación, lo dice el propio INDEC, han perdido esto. No, pero hay otra cosa más. El tema de la inflación. Una cosa que quiero hablar de la inflación. Sí. Acá se dijo, obviamente la inflación carcome el ingreso de los trabajadores y de los jubilados. Eso no cabe ninguna duda, pero acá vamos a tener un acuerdo.
Pero ¿quién está impulsando la inflación? ¿Quién la está impulsando? Acá tenemos, el día de ayer, el ministro de Anguren anunció un aumento del gas del 40%. Cuando uno ve la estructura del aumento, a mí me interesó ver por qué 40. ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 50? ¿Por qué 40? Tiene 3 partes el aumento. Le van a dar al gas en boca de pozo, y es liberal, pero acá lo establece el Estado, el boca de pozo, va a estar a casi 5 el millón de BTU. En Estados Unidos está menos de la mitad. El doble. Hay que traerlo. El doble. No. Y no tiene que ver con el costo de extracción en Argentina. Segundo, le van a dar a Metrogas, lo que llama el costo de distribución, a partir de ahora, un aumento de acuerdo a la inflación. ¿Cómo te lo llamaría yo? Le digo a Metrogas la cláusula gatillo, que no le quieren dar a los trabajadores en las paritarias. Porque dice, si aumenta la inflación, a vos te compenso del mismo modo. Ahora, ¿por qué al trabajador no le da la cláusula gatillo? Porque finalmente lo que importa para el trabajador no es solamente cuánto aumentan los precios, sino cómo aumenta su salario. Porque si no es una operación que se simplifica matemáticamente, ¿se entiende? Si todo aumenta del mismo modo, acá lo que se quiere es que aumente el transporte, que aumenta ahora, el gas, la electricidad, la devaluación que el gobierno promovió a principios de diciembre, fines de diciembre, principios de enero, la promovió el gobierno. Aumentó los precios porque todo lo que se exporta es más caro y lo que se importa también es más caro. Hizo que crezcan los precios y solamente se quiere ajustar al trabajador con una paritaria del 15% en cuotas que va a representar un nuevo crecimiento de la pobreza. Termino con esto. Gabriel, ¿de verdad crees que el gobierno, cuando aumenta, porque no debe haber nada más popular a la hora de lograr votos que bajar el colectivo, bajar los impuestos, bajar el voto asegurado? ¿Vos realmente creés que el gobierno quiere aumentar los precios o que es inevitable terminar con una canilla abierta de un montón de subsidios que se estaban dando y que no nos daban los números para dar? Pero los mantienen ellos. Mirá, volvemos al tema del gas. Como ellos establecen que el BTU va a llegar a 5 y pico, todo lo que no se paga como tarifa se lo subsidia el gobierno. Pero Gaby, subsidiando. En 2017 las tarifas también aumentaron y aumentaron por encima de los anuncios de 2018, el porcentaje de aumento. Sí, electricidad, gas y así todo, la pobreza bajó. Digo, el análisis está bien planteado de los miedos de lo que pueda suceder, pero lo estás dando por hecho que la pobreza no va a seguir bajando cuando en 2017... Lo que pasa es que vos venís de una devaluación del 42% prácticamente, llevó al 42% de inflación en el año 2016. Comparado con eso, tuvimos una baja. Pero comparado con eso, no tomemos eso como referencia. Este año, de acuerdo a lo que está ocurriendo, tenemos un tipo de cambio que se está devaluando y el gobierno ahora está vendiendo dólares, el Banco Central, para tener un poquito planchado, porque quieren firmar las paritarias al 15%. Dejá que pase las paritarias y vamos a ver si el dólar no va a 25, como está reclamando Techín, a 25, como está reclamando Techín, los exportadores, ¿está reclamando eso? ¿Ahora? No, me parece que no hay, ¿Si deja de vender el Banco no hay Central? ninguna perspectiva de que el dólar se vaya a 25 en el corto plazo. Pero si puedo volver a un tema, yo traje un gráfico y esto tiene que ver con lo que decía, no sé si lo puedo mostrar a cámara, pero... A ver, si ahí la cámara toma, levantar un poquito. Ahí. Cae la pobreza cuando hay crecimiento económico. Está medio complicado, las líneas son varios países. Acá tenés el PBI per cápita, ¿sí? Si te moves hacia la derecha y en el eje vertical está la pobreza. Te moves hacia la derecha, es decir, aumenta el PBI per cápita, aumenta el crecimiento económico, cae la pobreza. Es decir, la única manera que el mundo ha encontrado para reducir la pobreza que viene cayendo en el mundo hace largo rato es el crecimiento económico. Lo que dice Gabriel es, che, controlame el gas, controlame la electricidad, controlemos a todos los que producen, así los precios son bajos y la gente gana más plata. Bueno, ¿cómo termina esa película? De repente te quedaste sin gas, te quedaste sin energía, y cuando pasa eso, ¿qué pasa con el crecimiento económico? No hay crecimiento económico, hay recesión, no hay gas, no podés producir, entonces tu economía no crece, entonces no bajás la pobreza. Entonces son atajos de corto plazo que lo único que hacen es hundir a los países en la miseria y en la pobreza. Eso es lo que no funciona y, perdóname que te haga un punto más, si la inflación tiene que subir en estos primeros meses porque hay que ajustar las tarifas, bienvenido sea. No podemos vivir pagando lo que no valen las cosas y matando a los que nos dan los bienes y servicios para consumir ¿Cuánto vale y el salario? producir. ¿Cuánto vale el salario? Porque es interesante lo siguiente. Según el razonamiento de Iván... Pero el punto es claro, ¿no? Crecimiento económico, con esto no lo conseguís. El gas vale tanto, hay que pagar lo que vale. Entonces él dice, bienvenida, viva los tarifazos. Dice, viva los tarifazos, es el esfuerzo que hay que hacer, digamos. Ahora, ¿cuánto vale el salario? Porque el salario tendrá que medirse sobre la canasta familiar. ¿Vos querés que los salarios suban con la inflación o no? No, yo creo que los salarios suban. ¿Pero querés que suban con la inflación? Porque al gas no le aplicás el mismo criterio. No, yo no acepto un chantaje. Porque acá no hay competencia. ¿Vos cómo le aplicás una competencia a Metrogas?
es monopólico, no podés. Compite con la electricidad, compite con el petróleo, compite. No existe, no existe. Eso no hay competencia. Igual, Gabriel, igual te digo una cosa, te voy a decir una cosa. Ustedes hablan de competencia cuando les conviene, cuando no les conviene. No, voy a lo siguiente. La teoría económica de. No existe la competencia en lo que son monopolios naturales. Eso no lo permite cualquiera. Eso es no puede haber 14 redes de gas, eso no existe. Sí. Entonces, lo que acá es un chantaje. ¿Cuál es el chantaje? Si yo no gano, dice, por ejemplo, una empresa YPF, si yo no gano la tarifa internacional, no saco el gas. ¿Pero por qué tenemos que aceptar ese chantaje? Esa es una pregunta. ¿Por qué tenemos que pagar en Argentina el doble de lo que ganan en Estados Unidos en materia de gas? Hay un dato ¿Por qué no tiene que ver con, por ejemplo, ahora, ya te dijo, las tarifas se van a ajustar de acuerdo al tipo de cambio? Ahora, no se ajusta, por ejemplo, el salario del trabajador que trabaja, por ejemplo, estacionando el gas por el tipo de cambio. No se ajusta el recorrido del camión que trae esa mercadería por el tipo de cambio. Es decir, solamente se quiere asegurar el beneficio internacional. ¿Todo esto garantiza que empiecen a invertir y que haya mejor distribución? Y cayó el gas, cayó la producción de gas y nafta en Argentina. Sí, no, porque si no, si es para llevarse... Mira, está interesante lo que decís, Fernando. En la medida que vos liberás el potencial productivo de los empresarios, bueno, hay incentivos para invertir. En Argentina hay mucho para hacer, hay muchas cosas que faltan y hay mucha necesidad de inversión y producción. Es decir, si se la llevan no sirve, que se la lleven, porque cuando no se la pueden llevar es cuando no la ponen, ¿sí? No, está bien, pero si la siempre la pongan, digo. Pero es que precisamente vos tenés Yo no digo que no tengan ganancias. Pero es que precisamente vos tenés que permitir que se la lleven. No valen plata, obviamente. Obvio, pero vos tenés que permitirles la libertad de llevársela, porque si vos no le permitís la libertad de llevársela, van a decir, ¿sabés qué? Yo no meto un mango en Argentina. Cuando digo llevársela no es... Los empresarios, los inversores. Cuando digo llevársela no digo... Las ganancias. Sí, claro. Sí. No digo llevársela al exterior, que la lleven donde quieran. Que no reinviertan, claro, que no reinviertan. Pero claro, en la medida que hay... Pero en la medida que hay ganancias, hay, digamos, si yo gano plata en un negocio, vuelvo a poner. Te puedo mostrar. Eso es interesante, Iván, ¿no? Pero vos decías recién, nos mostrabas los gráficos, ¿no? A medida que sube, que aumenta el PBI per cápita, pero ese PBI per cápita, la única manera de que llegue al bolsillo del común de la gente es a través del salario. Si vos no aumentás los salarios, si vos ponés tope a las paritarias, si vos das empleo precario, o sea, es complejo. Pero para. Primero hay que... Lo del empleo precario a mí, mira, me genera... A ver, hay una persona sin trabajo. Sí. De repente gana un empleo precario. Pasó de cobrar 0 a cobrar 10.000 pesos. No, pero lo que quiero decir, pasó de cobrar 0 a cobrar 10.000 pesos. ¿Dónde está lo precario? Gracias a Dios que consiguió el trabajo. También hay muchas personas que estaban trabajando en blanco y que ahora están siendo monopolios. Pero veamos la película y no veamos la foto, eso es lo que digo yo. Iván tiene un mundo sin sindicatos, me encantaría. Porque él piensa que el trabajador puede negociar. Los países que tienen menos sindicatos tienen salario más alto, así que revisemos ciertas teorías, ¿no? Un mundo sin sindicatos, como si el trabajador puede negociar con el patrón, de igual modo, se sabe que no, por eso existe un derecho laboral y un fuero especial. Ahora, bajo el macrismo, aumentó el gas en 1100%. Y la producción de gas cayó. Y la producción de gas venimos, cayó. No. De 2001 a 2015. No, porque te quiero decir lo siguiente. De 2001 a 2015 aumentó 150% y la inflación fue de 1000%. Pero quiero decirte lo siguiente. Estábamos desfasados. No podés hacer ese análisis sin... Pero, Tocayo, te quiero decir una cosa. Te quiero citar esto. Que se aumentó 1000% y la producción cayó. Lo que te quiero señalar es que el incentivo que significó el aumento de tarifas no llevó a un aumento de la producción. En las naftas... ¿Por qué cayó la producción? En las naftas también pasó lo mismo. Porque tenés también un contexto internacional donde el precio del petróleo cae. Esto por A, aquello por B. No, pero justo el sector del gas, el sector del petróleo está castigado internacionalmente. Digamos, ahora está recuperando, así que probablemente veas una recuperación. Está castigado internacionalmente, menos acá que lo estamos beneficiando ahora. ¿No? Bueno, pero es que acá tenía que recomponer una... Mira, en Argentina sube. ¿Sabes cuánto cayeron? ¿Sabes cuánto cayeron? ¿Sabes cuánto cayeron las acciones de Metrogas? En términos reales, desde el año... Yo había hecho este análisis, no me acuerdo fino, pero desde el año 2003 hasta el año 2014... 90% en términos reales. Es decir, vos eras accionista de Metrogas, esos malditos que vienen y cobran el BTU y lo que sea. Luego no se fueron. Perdiste 90% de tu inversión. ¿Sí? Es así. Perdiste está bien, lo que vos decías. Perdiste 90% de tu inversión. ¿Cómo pensás que alguien va a producir más gas, a darnos gas a las personas, si pierden 90% de la inversión? No tiene sentido. Entonces, claramente, aumentaron las naftas, están dolarizadas en Argentina. Sí. El gobierno liberó
diciendo para que haya competencia. Está claro que en un mercado la nata no está dolarizada. Las natas tienen un precio libre en Argentina que se determina por la oferta y la demanda. Yo le digo una cosa, está muy interesante. Tenemos que ir cerrando este tramo del noticiero. Pero está muy interesante. Yo les agradezco porque además la charla es muy rica. Porque la verdad que son... A mí, por lo menos a mí me está pasando que digo, no, sí tiene razón. No, digo, tiene razón. No, tiene razón. Tipo partido de tele. Claro, de un lado porque uno va escuchando, todos los argumentos parecen válidos, ¿no? La cuestión es que la Argentina está en un lado.